mundo está infestado de eventos sobrenaturales, cosas que no son de creerse, pero que sin embargo suceden. Por ejemplo, las posesiones demoníacas. Francamente yo no creía en eso, hasta que cierto día estuve a punto de sufrir una por un mal que me enviaron. Y créanme, fue una horrible experiencia. Sin embargo, mis primos sí presenciaron una posesión y aseguran que son muy escalofriantes. Voy a contarles desde el inicio. Desde hacía tiempo me platicaban mucho sobre los rosarios de liberación. Decían que al estarlos haciendo sucedían cosas paranormales, apariciones fantasmales, ruidos, lamentos, entre otras cosas. En una ocasión, mi prima me invitó a una de esas sesiones. Solo fui por morbo para ver qué pasaba o qué era lo que se veía. Fuimos al rosario, sería en casa de una tía. En total éramos 10 entre las personas que lo harían. Empezaron con él y al pasar los minutos, la persona que rezaba empezó a decir que en una habitación había un señor vestido de revolucionario, muy chaparrito y gordito. Nosotras no veíamos nada, pero un niño que iba con nosotros empezó a decir algo asustado. Ahí está, ¿a poco no lo ven? La señora siguió, luego nos dijo que hiciéramos un círculo. Ella pasó rezando y si alguna de las personas tenían un mal o si ocupaban ayuda, ella lo sabría. Pasó rezando, en un momento se detuvo frente a 2 personas y éstas se desmayaron. Cuando se puso frente a mí, empezó a rezar y dijo: tú andas muy mal. Honestamente, sus palabras me causaron miedo. Lo que no viene de este mundo causa mucho daño y eso fue lo que pensé. Para colmo, de repente me empecé a sentir muy pesada. No me podía mover, sentía los ojos tan cansados que se me cerraban solos. En eso oí que la señora le decía a mi prima dónde vivía y cómo era mi casa. Le dio santo y seña de ella sin conocerla, que hasta mi prima se quedó sorprendida. También le dijo que me tenían trabajada con un entierro afuera de mi casa. Por eso siempre andaba del chongo con mi esposo y debido a ese mal teníamos muchos problemas. Mi prima se quedó callada pensando que era verdad. Lo que no entendía era cómo supo eso la señora si no nos conocíamos. Después me dijo que eran 2 mujeres quienes me estaban haciendo brujería. Una de ellas quería a mi esposo y que en mi casa pasaban muchas cosas sobrenaturales debido a eso. Debo recalcar que yo solo he visto sombras de reojo y escuchado ruidos. De ahí no ha pasado, gracias a Dios. Total, dijo que estaba bien trabajada, eso mermaba mis fuerzas y siempre me sentía cansada. No recuerdo qué más sucedió porque perdí el sentido, pero comentan que durante el rosario me retorcía y se me ponían mis ojos en blanco. Todos los ahí presentes se asustaron mucho, parecía que me estaban haciendo un exorcismo. Al despertar estaba muy cansada, no podía pararme. Tuvo que ir mi esposo por mí. La verdad, tengo pocos recuerdos de ese día, solo lo que me cuentan las personas que lo vieron. Al final, esa persona me liberó de ese mal, a Dios gracias. Luego dejé de ir a los rosarios. Tengo algunos parientes que tienen ese don de ver y oír cosas. Al tiempo 2 de ellos en un rosario vivieron cosas aterradoras con una muchacha. Dicen que estaba poseída. Cuando lo cuentan parece una película de terror. La verdad no sé qué portales abren cuando rezan, pero suceden cosas muy extrañas. Peor es que lo que me sucedió a mí. Dicen mis primos que un día al estar en uno de los rosarios, al estar mi tío haciendo una oración, se le acercó una mujer pidiéndole ayuda con su hija. Al parecer tenía síntomas de posesión. Mi tío le preguntó cómo había iniciado todo y por qué pensaba que era una posesión. La señora empezó a contarle todo. Dijo que su hija Claudia era una niña muy alegre y sociable, querida por la gente donde vivían. Sin embargo, al paso de los días ella enfermó, entonces tuvieron que mudarse a casa de la abuela. Fue un cambio radical para su hija, otra escuela, nuevos amigos. Total,
Con el paso del tiempo se acostumbró, tomando de ese cambio las cosas positivas, pero con el tiempo noté que estaba cambiando, ahora se veía rara, ya no quería ir a la escuela, tampoco salía, se la llevaba encerrada en su habitación, la veía muy mal, murmuraba cosas sin sentido y siempre estaba atenta a su alrededor. En las noches revisaba las ventanas, asegurándose que estuvieran bien cerradas, como si tuviera miedo a algo. Cierta noche escuché pasos. Pensando que era mi hija, me levanté y fui a ver por qué estaba levantada. Entonces vi que de su habitación salía una sombra negra con los ojos rojos. Grité y corrí a su cuarto. Cuando llegué, la encontré tirada en el suelo, toda golpeada. Estaba arañada de su cuerpo. También le faltaban mechones de cabello. Muy asustada, pensando que alguien había atacado a mi niña, apresurada les marqué a mis hermanos para llevarla al médico, donde nos dijeron algo descabellado. Había sido golpeada y abusada, pero ¿quién lo hizo si estábamos solas ella y yo? La sombra que vi se había esfumado. Al día siguiente fue a la policía a investigar qué había sucedido. Preguntaron si alguien había visto algo y nadie sabía nada. Mi niña tenía 14 años de edad y desde ese día notamos que tenía mucho miedo. Ya no dormía ni quería comer, tampoco hacía nada, parecía una muerta en vida. No obstante, la siguiente noche empezó lo peor. Dijo que de la casa salían gritos aterradores y se escuchaba que arrastraban una cadena. Esa noche la gente se juntó afuera de la casa a rezar, pero mientras más rezaban, más ruidos aterradores se escuchaban. Dijo a la señora que fue un padre, pero no pudo hacer nada. Los ruidos no cesaban. Hasta que me dijeron de estos rosarios, yo estaba desesperada, sin saber qué hacer y fui. Ellos acudieron de inmediato cuando lo solicité. Decían que al entrar sentían escalofríos recorrer sus cuerpos y en la habitación había un olor horrible, putrefacto y de azufre. Algunas personas que presenciaron todo no aguantaron estar ahí. Dijeron que se sentía miedo, pero a la vez tristeza y mucho dolor, algo que no podían comprender. Empezaron con los rezos, mi niña se retorcía gritando que se callaran porque le dolía escuchar sus palabras. Vieron que le aparecían marcas en su cuerpo como si la estuvieran golpeando. Desesperada con la poca lucidez que le quedaba, dijo que pararan, nada podían hacer por ella, ya era demasiado tarde, un ente demoníaco estaba dentro de su cuerpo. La situación se había puesto grotesca. Los del Rosario no podían sacarle ese demonio y buscaron a alguien que sabía más de esas cosas. Cuando esta persona llegó, al verla le preguntó qué había hecho para dejar entrar esa entidad a su cuerpo. Primero contestó con incoherencias, palabras que no se entendían. Cuando tuvo un poco de lucidez, le dijo que unas compañeras de la escuela y ella jugaron un juego del diablo en un espejo y de ahí comenzó todo. Al momento no pasó nada, pero con los días empezó a escuchar voces, veía sombras y en sus sueños aparecía una señora muy vieja. Le decía que ya le pertenecía y pronto estaría con ella porque alguien se la había prometido. Nadie pudo hacer nada por su hija, por eso acudió con mi tío para que la ayudara. Entonces, cuando la señora terminó de contarle todo, él le pidió a los presentes que se unieran en oración y empezó un exorcismo, tornándose el ambiente muy escalofriante. La muchachita se retorcía toda, diciendo groserías con una voz muy gruesa, que no era la de ella. ¡Malditos perros! Esta alma pecadora ya me pertenece. Lárguense si no quieren que me los lleve también. Mi tío luchaba con el demonio que la poseía, sudando copiosamente. Parecía que el mal vencería esta vez, pero de repente aquella entidad entre maldiciones abandonó el cuerpo, quedando libre de ese maligno ser. Entre los del Rosario y mi tío habían logrado vencerlo, sacando su energía maligna del recipiente. Al pasar de los días mejoró de a poco y después de 4 meses
Se enteró que la posesión no era por lo que jugaron. Su amiga le había hecho brujería para quitarle al novio. Lo supo porque la disque amiga desapareció y 3 días después la encontraron muerta en medio de un pentagrama con signos de tortura. Dicen que lo hicieron por no cumplir su promesa de entregarla y ella fue la sacrificada.